A veces, liderar no significa mandar, sino atreverse a mirarse a uno mismo, y ese camino, más que una línea recta, es una lucha entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Todos hemos sentido ese momento en que una decisión nos desnuda frente al espejo. Ahí, cuando nadie más ve, aparece nuestra voz interior, esa que nos pregunta si somos auténticos, si vivimos desde la verdad o desde el miedo. Hoy queremos invitarte a recorrer ese viaje, un viaje hacia la autenticidad moral, donde se cruza la ética, las virtudes, las decisiones difíciles y sobre todo el liderazgo que nace del alma. Porque el liderazgo ético no empieza cuando guiamos a otros, empieza cuando somos capaces de guiarnos a nosotros mismos. Como afirma Ricardo Yepes, solo quien se conoce a sí mismo puede actuar moralmente. Y en Cometas en el cielo vemos que Amir, de niño, no se escucha. Tiene miedo de perder la aprobación de su padre y actúa más por reconocimiento que por fidelidad a su voz interior. Sí, Hosseini nos recuerda, hay únicamente un pecado, solo uno, y es el robo. Todo otro pecado es una variación de robo. Ese robar, la verdad, la integridad, la voz interior se refleja en el silencio de Amir ante la agresión a su amigo Hassan. Amir vive desde fuera, actúa por lo que otros esperan de él. Ese es el primer punto, la autenticidad como fundamento. Si no escuchamos nuestra voz interior, cualquier liderazgo será vacío. Ahora, ¿cómo se convierte esa autenticidad en algo vivo? Entramos en las virtudes. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has callado por miedo a no encajar? ¿Cuántas veces has actuado por quedar bien aún sabiendo que traicionabas tus valores? Esa es la frontera entre autenticidad e inautenticidad, entre la voz y el silencio moral. Según Sonfeld, capítulo 1, la ética no se reduce a normas, se trata de formar carácter. Y en su capítulo 5 afirma que un líder ético se sustenta en virtudes como la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. En Cometas en el cielo, el padre de Amir, Baba, a pesar de sus defectos, representa esa coherencia cuando afirma que la guerra no anula la decencia, la exige, incluso más que en tiempos de paz. Baba construye un orfanato, ayuda a otros, pese a su culpa, esa es una virtud en acción. Por su parte, Hassan encarna la virtud pura, fidelidad, humildad y amor desinteresado. Cuando Amir finalmente actúa para rescatar al hijo de Hassan, Sonra, se activa ese potencial ético que había quedado dormido. Así, el liderazgo auténtico no es carisma o resultados, sino la manifestación de virtudes vivas. Y ahora surge el conflicto. ¿Qué pasa cuando la ética se convierte en cálculo? Aquí entra el utilitarismo. Sonfeld diría que el verdadero liderazgo se mide cuando hay coherencia entre pensar, sentir, actuar. Solo quien ha cultivado sus virtudes puede tomar decisiones que inspiren, pero también solo quien escucha su voz interior decide con integridad. Vivimos en una cultura que valora lo útil, lo que funciona. Jeremy Bentham lo explicó así. La mayor felicidad para el mayor número es la base de la moral y la legislación. Ese es el núcleo del utilitarismo, el mayor bien para el mayor número. Y John Stuart Mill añadió, las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad, erróneas en la medida en que tienden a producir lo contrario de la felicidad. Sonfeld advierte en el capítulo 6, cuando solo importan las consecuencias, se pierde el sentido del ser. En Cometas en el cielo, Amir calcula, si gana el torneo de cometas, ganará la aprobación de su padre, pero ignora el daño que causa a Hassan. Actúa desde el beneficio personal o aparente, en vez de la virtud. Y la traición
se vuelve su ecosistema moral. Tal vez el liderazgo ético no sea el arte de obtener lo mejor, sino el arte de no traicionarse. Cada persona tiene una historia en que la ética se vuelve carne. Amir enfrenta su pasado y sueña con redención. Hosseini lo expresa así: puede ser injusto, pero lo que sucede en unos pocos días, a veces incluso en un solo día, puede cambiar el curso de toda una vida. Ese día en que decide enfrentarse a Asef para rescatar a Sonrab es el punto de quiebre. Y ahí la autenticidad, la virtud y el liderazgo ético convergen. Amir ya no actúa por miedo o conveniencia, actúa por coherencia, justicia y amor. ¿Y tú que nos escuchas, en qué momento de tu vida tuviste que elegir entre la voz interior o el cálculo? Tal vez ahí comienza tu propio liderazgo. La autenticidad, las virtudes, el liderazgo ético y el utilitarismo no son caminos separados, son un solo viaje, el de la voz interior que se convierte en acción. Formar carácter, escuchar la voz interior, actuar con integridad y virtudes, eso es liderar con sentido. Como Hosseini dice, hay una manera de ser buenos otra vez. Ser auténtico no es ser perfecto, es decidir con el corazón despierto, con conciencia viva y con valentía para actuar según lo que somos. Porque al final, la verdadera autoridad nace del alma, y quien se atreve a ser auténtico, ya está liderando. Gracias por acompañarnos en este viaje interior. Te invitamos a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿vives desde el espejo o desde tu voz interior?